¿Qué tal? ¿Cómo van? Bueno, primero agradecer la invitación a los organizadores, al doctor Lucerna, un gran amigo, nos conocemos hace muchos años. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar un poquito de colelitiasis y colegitis aguda respecto a las guías de Tokio y posibles complicaciones postquirúrgicas. He tratado de enfocar la exposición un poco más a detalle respecto a algunos puntos que me parecieron importantes. Sabemos que las guías de Tokio en la última actualización de 2018 pues están libre de demanda, todo el mundo lo puede revisar y creo que hay algunos puntos que son importantes aclarar y manejar. Creo que para empezar hay que tener en cuenta que la colegitis aguda, por términos generales, es una inflamación aguda de la vesícula biliar. Esta inflamación aguda puede deberse a muchas causas, principalmente a la causa litiásica, que es una de las principales etiologías de esta patología, y un porcentaje más pequeño que son colecitis litiásicas. Nos vamos a enfocar principalmente en la litiasis biliar porque es la causa por la cual la mayoría de los pacientes llegan al consultorio o a la emergencia para someterse a la intervención, y se caracteriza principalmente porque puede estar influenciada por algunos factores importantes que vamos a ir viendo dentro de un momento. ¿Listo? Hay un pequeño grupo que, por ser pequeño, no deja de ser importante, que son aquellos pacientes que tienen colestitis litiásica. Este tipo de patologías principalmente se deben a pacientes inmunosuprimidos, que tienen que ver principalmente con alteración en la motilidad de la vesícula biliar o una inflamación propia como consecuencia de algunos cuadros clínicos importantes, como son colestitis litiásica en pacientes en UCI, pacientes críticos, quemados, pacientes politraumatizados, pacientes que están sometidos a sepsis, pacientes que están sometidos a nutrición parenteral, etc. ¿No? Que son particularmente un grupo pequeño, pero que tienen un tipo de manejo similar, aunque no entran dentro de este grupo importante que es la litiasis biliar. Bueno, para hablar, la inflamación aguda de la vesícula biliar tiene una fisiopatología que se debe principalmente a la obstrucción del drenaje de la bilis. Hay que saber que la bilis está conformada por muchas cosas, en particular agua, electrolitos, sales biliares, grasas como son fosfolípidos, colesterol, que son importantes para algunas funciones fundamentales. La función como tal de la bilis dentro del proceso digestivo tiene que ver con la emulsificación de las grasas. La emulsificación tiene que ver principalmente con las sales biliares, los espacios biliares, que son un componente principal de la bilis y que es un punto importante dentro de la formación de la litiasis, que lo vamos a ver en un momento. Entonces vamos a tener en cuenta que este cuadro obstructivo genera un aumento en la presión intraluminal, lo podemos ver en el gráfico superior izquierdo, y esto genera una serie de cambios fisiopatológicos asociados a la alteración de la estructura propia de la... Entonces, hablamos de que cuando existe un cuadro obstructivo de la salida de la bilis, estas tienden a distenderse principalmente por la acumulación propia de la bilis. No hay donde fuga. Entonces, esta presión intraluminal genera cambios fisiopatológicos que tienen que ver principalmente con la alteración en el drenaje linfático, lo vascular, y finalmente las complicaciones que nosotros, o muchos de ustedes habrán escuchado. Esta fisiopatología principalmente se debe a la obstrucción, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta, y es un punto muy importante, en este tipo de pacientes que vienen con un cuadro de dolor, propiamente dicho. Víctor, ¿me permites un momento para conectar la batería? Claro, adelante, adelante. Permíteme un momento. No hay ningún inconveniente. Aquí esperamos. Mientras regresa el doctor, le recordamos a las personas que están conectadas que pueden realizar sus preguntas a través de la caja de comentarios de esta transmisión para cada ponente después de su participación. También recuerden que al final de este día vamos a publicar el post-test para que ustedes puedan responder y acceder a la certificación. Muy bien, doctor. Puede continuar. Listo. Perfecto. Entonces, hay que tener en cuenta, y esto principalmente en la atención primaria,
hay que tener consideraciones. No todos los cuadros de dolor asociados a una sospecha de proctitis aguda, porque viene un paciente con un dolor en el hipocondrio derecho, asociado a ingesta de alimentos grasos. No todos los pacientes tienen estas características que se pueden clasificar como colecistitis. Hay que tener consideración, sobre todo los médicos en la atención primaria, valorar el hecho de la duración de los síntomas, es un punto muy importante. Hay cuadros clínicos asociados a esta parte obstructiva que pueden variar de acuerdo, uno, a la característica del tamaño del hito. Por ejemplo, hay pacientes que vienen con dolor abdominal intenso que cede al toque de forma inmediata con una anestesia, que probablemente hay pacientes que tienen cálculos que son pequeños, que fluctúan en la gran concentración de la bilis, y que en un momento dado genera un cuadro obstructivo, pero que en el momento ya no está. En la mayoría de los pacientes en donde cede el dolor asociado a medicación, pues hablamos de que pueden deberse a obstrucciones parciales. Pero hay un grupo de pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que tienen litiasis de gran tamaño, donde estos cálculos por las dimensiones tienden a impactarse en el paciente, y eso genera cuadros clínicos que muchas veces pueden ceder con el dolor, pero es importante manejar el hecho de que si ya tenemos un antecedente de una evaluación ecográfica con esas características, valorar si es que no hay algunos otros cambios. Y ahí no solo viene a detallar el tiempo del dolor, sino también algunas otras características que vamos a ver que no siempre la clasificación que nosotros podemos darle al cuadro agudo vesicular entra o se compara clasificándolo con una guía y clasificándolo clínicamente en el momento en el que nosotros lo atendemos. Entonces hay que tener consideraciones también. Sí. Pero si es que esto persiste y se mantiene el cuadro inflamatorio, pues va a haber cambios que lo vamos a ver en un momento. Entonces la mayoría de la obstrucción no cede y en ese caso ya se provoca el cuadro inflamatorio típico de una colecistitis aguda. Tiene que ver con cambios asociados a la distensión, al cambios en la estructura, en la estructura de la pared, y cambios perivesiculares que son importantes y que entran dentro de los criterios de toque que lo vamos a ver en un momento. Importante. Si nosotros sabemos que la mayoría de los casos de colecistitis aguda se deben a un cuadro litiásico, hay que tener en consideración cuál es la fisiopatología de la litiasis vesicular. Entonces, no solo el hecho de saber o tener en consideración que la mayoría de los cálculos están conformados por colesterol, pero tener en consideración por qué se forma. Entonces, Almirán Esmal fueron unos estudiosos en el año 1928, si no me equivoco, que valoraron por primera vez dentro de un análisis fisiopatológico las concentraciones de los componentes de la bilis y analizaban la concentración de algunas sustancias en pacientes que tenían litiasis y no litiasis. Entonces establecieron este triángulo como tal, en donde en los tres extremos hay un equilibrio puntual entre los principales componentes de la bilis, que son el colesterol, los fosfolípidos conformados principalmente por lecitina, ¿sí? Y las sales biliares. Entonces, ese equilibrio entre la concentración, porque hay que tener en cuenta que estos componentes principales de la bilis se encuentran diluidos principalmente en agua. Entonces, cuando hay una concentración equilibrada de estos componentes, pues hablamos de que es una bilis común y normal que la mayoría de los pacientes podemos tener. Pero hay una predisposición que puede darse en algunos pacientes en la famosa bilis litogénica, en donde esta concentración tiende o este equilibrio tiende a alterarse. Principalmente, ¿por qué? Por un aumento de la concentración en fosfolípidos y colesterol. Entonces ya hablamos de que esta bilis va a tener quizá algunos cristales conformados por estos componentes y que tienen mucho más riesgo a la formación de litos. Entonces, es importante. Ahora, no es el único factor predisponente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo predisposición a tener una bilis litogénica porque tengo mayor concentración de colesterol y fosfolípidos, voy a tener tendencia a hacer litos. Eso tampoco es tan cierto, porque hay pacientes que pueden tener una predisposición a tener bilis litogénica, pero no siempre forman cálculos. Entonces ahí hay factores que se pueden agregar. Hay factores importantes como son la nucleación de colesterol monohidrato, que es un tipo de colesterol específico en algunos pacientes que tiende a concentrar distintas capas de colesterol alrededor de un punto de cristales y finalmente la formación de los cálculos. Y otro es que
si yo tengo una bilis litogénica como tal, y tengo una alteración en la motilidad de la vesícula, es decir, cuando yo tengo una estimulación por alimentos grasos en el duodeno, y tiendo a evacuar la vesícula biliar, pero esta vesícula biliar no se evacúa completamente y queda un residuo de esta bilis litogénica, esta tiene a sedimentarse y a conformarse también parte de la formación de los litos. Entonces hay muchas cosas y muchos factores, principalmente hablan de la alteración de las concentraciones de fosfolípidos y colesterol, la nucleación del colesterol monohidrato, y principalmente las alteraciones en la motilidad de la vesícula, que también son factores importantes y naturalmente principales. Hay muchos otros factores que pueden predisponer a la formación de cálculos como tal, así que podríamos hablar en infinidad de minutos acá, pero vamos avanzando. Entonces, cuando ya este cuadro inflamatorio se establece por un cuadro obstructivo definitivo como tal, ya hablamos de un paciente que viene probablemente con náuseas, malestar general, característicamente dolor localizado en hipocondrio derecho y epigastrio, principalmente estimulado por alguna ingesta de alimentos grasos, o lo que nosotros conocemos como dispepsia grasa. Entonces, cuando ya caracterizamos clínicamente a un paciente con sospecha y probable colestitis aguda, ya hablamos de los criterios de Tokio. Sabemos que la primera revisión, bueno, hay muchas revisiones de los criterios de Tokio, la última se hizo en el 2018, que finalmente arrastra algunos criterios propios que no se cambiaron de las guías de Tokio de 2013, porque no se encontró mayor evidencia, estamos probablemente a la espera de las nuevas actualizaciones, pero que son vigentes actualmente, ¿no? Entonces, los criterios de Tokio como tal me permiten valorar cosas puntuales del cuadro de colestitis aguda, principalmente el diagnóstico, para poder clasificar, pero para poder dar primeramente el diagnóstico de colestitis aguda por una serie de criterios que lo vamos a ver en un momento, valorar el grado de severidad que tiene este cuadro de colestitis aguda y finalmente el tratamiento, indistintamente multidisciplinario, sea médico, sea quirúrgico, que nos va a permitir establecer un flujograma para nosotros poder tomar en cuenta algunas decisiones que son importantes. Entonces hablamos que en los criterios de Tokio para valorar lo que es colestitis aguda, pues tiene una sensibilidad y especificidad bastante aceptable, quizá un poco reducida. Hablamos de que para los criterios del 2018 la sensibilidad y la especificidad redujo un poco, pero se mantuvo, pero que se basa principalmente en tres criterios fundamentales: signos de inflamación local, signos de inflamación sistémica y hallazgos imagenológicos. De ahí podemos desglosar y vamos a ir hablando de cada uno de ellos para poder hablar de algunos criterios como tal. Signos de inflamación local, la valoración que nosotros tenemos del cuadro clínico principalmente. ¿Cuál es el cuadro clínico típico de un paciente? Paciente post dispepsia grasa, post ingesta de alimentos grasos, que viene con dolor en hipocondrio derecho y epigastrio. Principalmente valorado por el signo de Murphy positivo. Ahora, hay que tener en cuenta que una adecuada valoración del signo de Murphy también es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros valoramos la mayoría de los pacientes que vienen con dolor en hipocondrio derecho, tengan criterio o no de colestitis aguda, cuando nosotros hacemos una palpación brusca o excesiva, van a tener dolor. Entonces, no toda palpación en hipocondrio derecho es un signo de Murphy positivo, hay que saber hacerlo. La palpación superficial, con la mano encajada en el reborde costal, superficial, leve nada más, pidiéndole al paciente que inspire de forma controlada y generando una reacción que principalmente, más que visual, es palpable, ¿sí? O en algunos casos, cuando es muy severa, pues el paciente hace el entrecortamiento de la respiración. Entonces es importante también. Signos de inflamación sistémica, principalmente asociado a fiebre, muchas veces no es cuantificada. La mayoría de los pacientes dicen: doctor, me sentí caliente. Cuando se está haciendo alza térmica es importante la cuantificación. La PCR elevada, que es importante también acá, y el recuento elevado de glóbulos blancos, la leucocitosis, que va a depender mucho y nos va a ayudar sobre todo con la clasificación de la severidad. Y los hallazgos imagenológicos, ¿no? Que son importantes, y como toda patología quirúrgica, en este caso asociado a un factor puntual que es la litiasis, pues necesitamos la evidencia de que hay un cuadro, que hay un punto en particular, que en este caso es el hito, que está generando el cuadro inflamatorio. Pero hay que tener y valorar importantes este punto. No todos los pacientes que tienen dolor en hipocondrio derecho van a estar sometidos al hecho de tener o al hallazgo de una litiasis vesicular. Hay algunos factores
y pueden asociarse también a dolor, como son pacientes que tienen abundante barro biliar, algunos pacientes que pueden tener antecedentes de inmunosupresión, que puede ser una colestitis litiásica, ¿no? O un pólipo excesivamente grande que puede generar un cuadro obstructivo, puede ser también una causa de dolor, ¿no? Entonces, la imagen es muy importante. Entonces, hay que considerar el hecho de que en la valoración del hallazgo de colestitis aguda hay múltiples estudios, como la mayoría de los estudios que podemos tener a la mano en distintas patologías, ¿no? Podemos tener ecografía, podemos tener tomografía, podemos tener resonancia, etcétera, muchas cosas en particular. Cada una tiene un punto importante y hay que tener en consideración también que no siempre las pacientes tienen el acceso a este tipo de estudios, ¿no? Lo más común y lo más frecuente que tenemos en la emergencia es un ecógrafo. Entonces, la ecografía es uno de los principales estudios imagenológicos importantes, y por así decirlo, por la accesibilidad y por la facilidad que me permite el diagnóstico de la litiasis, es que es el gold estándar actualmente. Pero para determinados tipos de colestitis aguda hay que tener en consideración. Porque hay algunos casos particulares, como por ejemplo colestitis enfisematosa, gangrenosa, o bueno, alguna otra complicación como un absceso, o asociado con lengitis, que la ecografía no nos va a dar un hallazgo un poco más exacto, entonces vamos a tener que tomar en la mano algunos otros estudios de imagen. Pero principalmente tenemos ecografía. La mayoría de los pacientes que tienen dolor en hipocondrio derecho vienen con su ecografía. Doctor, yo tengo mi ecografía acá, me han detectado que tengo cálculo. O sospechamos los médicos en la emergencia, en la urgencia vamos, señor, ¿usted qué tiene? Dolor en hipocondrio. Perfecto, hagámosle la ecografía. Entonces, es el principal punto en esa consideración. Pero hay hallazgos importantes que hay que tener con este estudio, ¿no? Y hay que valorar algo importante, que es operador dependiente. Entonces, hay que tener ciertas características y cierto entrenamiento para poder detectar, ¿no? Entonces, ese es un punto bastante importante. ¿Cuáles son los hallazgos puntuales que nosotros podemos valorar en el hecho de que podemos sospechar de que un hallazgo imagenológico por ecografía es sospechoso de colestitis aguda? Pues hablamos del engrosamiento de la pared, que hablamos de un grosor mayor a 4 o 5 milímetros, el agrandamiento, la distensión con valores estándares, entre mayor a 8 por 4 centímetros, la presencia de lito, que puede estar impactado o no, o detritus que puede haber por barro biliar, etcétera, o por concentraciones elevadas de neocolesterol, líquido perivesicular, y la sombra lineal perivesicular o el signo de la doble pared, como tal. Que es la mayoría de los cuadros de colestitis aguda que son evaluables, se pueden observar. ¿No? Como vamos a ver en un videito más adelante. Listo, entonces, si hablamos de un diagnóstico sospechoso, hablamos de un paciente con un cuadro clínico, ¿sí? Que puede estar asociado a cualquier otro hallazgo de inflamación sistémica, pero que aún no se ha confirmado la causa puntual, que en este caso es la litiasis. Y en definitivo, cuando tenemos la suma sumatoria de cualquiera de los ítems detectados en la evaluación clínica o por imagen. Entonces, esto es un punto importante. Entonces, si cumple los 3 criterios, perfecto, tenemos un cuadro totalmente definido de colestitis aguda, como dice la norma y como dice la regla. ¿Listo? Hay que considerar eso importante y lo voy a dejar en claro en este momento porque hay algunos cuadros clínicos que no siempre cumplen esos criterios, que nos hacen sospechar y que también son importantes de valorar. Que lo vamos a ver en un momento. Listo, como podemos ver en esa imagen ecográfica, tenemos detritus, la presencia de los litos, líquido perivesicular, o la imagen de un flavio interluminal que muchas veces se forma por detritus propio de la inflamación vesicular. Acá tenemos un cuadro de resonancia magnética donde podemos valorar, ¿sí?, el edema en la pared, el líquido perivesicular. Y por acá tenemos un videíto. Sí, podemos ver la vesícula biliar con abundante detritus en la zona y el signo de la doble pared, que es bastante evidente, ¿no? Que se nota claramente acá. Y acá tenemos otro videito también, donde hablamos de si pueden valorar el lito en el bacinete como tal impactado, ¿no? Está generando el cuadro inflamatorio. Estos son videos que los pueden encontrar en la guía de Tokio, que son netamente de ahí, lo hemos obtenido y pueden visualizarlos. Perfecto. Importante. Entonces, un punto importante. Si la ecografía es para nosotros el gol estándar para detectar la colestitis aguda,
Es importante el entrenamiento en esto, porque ahora tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los profesionales médicos realizan estudios de imagen, sobre todo ultrasonográfica. Entonces, es importante el hecho de considerar cuán importante es entrenarse en esto. Entonces, hay algunos consensos donde hablan de que la ecografía en el punto de partida, en el punto de atención, que en este caso son los tópicos, debería ser una norma para valorar los cuadros iniciales de colegitis aguda. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta con nuestro sistema público que muchas veces nosotros no tenemos un paciente con dolor abdominal, no solo uno, tenemos varios. Y durante el día, durante la noche son múltiples. Entonces, si nosotros dejamos una lista larga de pacientes que van a someterse a un cuadro o una evaluación ultrasonográfica por un personal, que en este caso es un radiólogo que está de guardia, pues puede haber muchas veces retraso en la valoración. Este es un punto importante que hay que tenerlo en cuenta. Que más adelante les voy a mostrar un estudio sobre ese hecho, de por qué es importante actualmente que el profesional médico esté entrenado en esto. Entonces, el POCUS como tal, para la valoración de la colegitis aguda, es un criterio que actualmente sí es importante, sobre todo para acelerar el diagnóstico y el tratamiento. Hay que tener en cuenta que para eso hay que entrenarnos, porque no todo médico puede tener el criterio para valorar este tipo de patología o para dar el diagnóstico como tal de la litiasis o los cuadros inflamatorios o los cambios que puedan valorarse por la ecografía. Entonces es importante. No reemplaza, como vuelvo a repetir, un estudio mucho más completo que puede ser el radiólogo, pero nos puede dar un alcance, sobre todo en aquellos pacientes donde el cuadro clínico es bastante evidente. No es bastante evidente, el paciente ya sabe que tiene litiasis vesicular y que está regresando por dolor, o le dijeron en algún momento que tiene un cálculo, entonces quizá en algunos casos específicos y puntuales podríamos utilizarlos y tenerlos a la mano. En los tópicos, sobre todo. Entonces, luego de tener el diagnóstico, naturalmente hay que hablar de severidad, porque no todos los cuadros de colegitis aguda tienen los mismos cambios a nivel orgánico, y no todos tienen un tratamiento exacto. ¿Qué quiere decir? Que no todo cuadro de colegitis aguda que llega a la emergencia tiene un flujograma lineal de tratamiento. Va a depender mucho de algunos cambios que puedan haber o no. ¿Y esto por qué se debe y por qué es importante? Por el hecho de que, de acuerdo a la severidad, vamos a valorar el hecho, de acuerdo a la recomendación, que se hizo por el nivel de mortalidad que pudo estar asociado al nivel de severidad de colegitis aguda. ¿Qué quiere decir? Que a mayor severidad, mayor riesgo de mortalidad, o mayor porcentaje de mortalidad, ¿no? Y la guía de toque habla de que dentro de las evaluaciones bibliográficas que se realizaron y todos los estudios que pudieron analizar, hablaban de que hay una mortalidad asociada de aproximadamente un 5.8 en aquellos pacientes que tienen una severidad grado 3, un toque tipo 3, pero que esta puede variar. Nosotros sabemos y hemos visto la mayoría de los médicos que quizás estamos día a día en la emergencia, pacientes que tienen complicaciones tan rápidas que por un cuadro agudo de colegitis aguda fallecen, ¿no? Entonces es importante valorar también la severidad, porque eso va a dirigir en parte el tratamiento. ¿Listo? Entonces, en conclusión puntual, grado 3 de severidad de aquellos pacientes que tienen algún tipo de disfunción orgánica. Llámese cardiovascular, como pueden visualizarlo ahí, neurológica, respiratoria, renal, hepática, hematológica. Importante que la mortalidad no solamente está asociado al grado, sino también al tipo de disfunción que pueda tener el paciente. ¿Qué quiere decir? Que la disfunción cardiovascular, neurológica y respiratoria son aquellas que están asociadas a mayor riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Porque son disfunciones que son mucho más complicadas de tratar, que necesitan un manejo un poco más complejo y que son más complicadas de revertir. A diferencia de la disfunción renal, ¿sí? La disfunción renal, e incluso algunos hablan de la disfunción hepática, que puede, cuando revierten, hablamos de que el pronóstico de mortalidad tiende a disminuir. Entonces, es importante también tener en cuenta ello. Y hay algunos factores o criterios importantes dentro de todos los hallazgos que podemos tener en un paciente con disfunción orgánica, en una colegitis aguda Tokio 3, que pueden ser factores pronósticos. Sobre todo aquellos pacientes que tienen aumento de las bilirrubinas, principalmente,
alteración neurológica, como les mencioné, y alteración del paro. Si son pacientes que tienen manifestándose eso, pues hay alto riesgo de mortalidad. ¿Listo? Perfecto. El grado 2 son algunos, aquellos pacientes que no son grado 3, pero que tienen algunas características importantes, que llegan a tener alteraciones orgánicas, pero que no llegan a un grado de disfunción. Leucocitosis mayor de 18.000, masa palpable por la gran distensión vesicular, que no es necesario incluso hacer la compresión, sencillamente la palpación superficial ya podemos valorar la masa. La duración de los síntomas mayor a 72 horas, es importante este punto. Y es bastante importante, sobre todo en la atención primaria. ¿Por qué? Tenemos muchos casos en la emergencia de aquellos pacientes que vienen con dolores repetidos de un cólico vesicular. Doctor, he venido 2, 3, 4 veces. Y que asisten a su centro de salud y le dicen, no, vaya por emergencia. Es importante que el médico en la atención primaria sepa reconocer cuáles son los criterios de severidad de este tipo de pacientes que puedan estar asociados a algunas complicaciones. Si yo tengo un paciente que hace 2 o 3 días ya tiene dolor persistente, a pesar de la medicación endovenosa oral, pues yo no puedo esperar a decirle, señor, venga mañana por su referencia para mandarlo por consultorio externo. Definitivamente no nos cuesta nada hacer una referencia o darle la sugerencia de que vaya inmediatamente por emergencia, para poder valorarlo y checar realmente si cumple algún criterio. ¿Ya? Porque el tratamiento como tal, que la colestectomía laparoscópica, no siempre depende del criterio de severidad, y no todos los pacientes clasificados con Tokio también siguen ese flujo. Hay pacientes que tienen un grado leve, pero tienen una característica particular que hace que yo pueda someterlo a la intervención. Sí, puede haber también, ¿no? Puede haber. Entonces eso es variable. Y otros signos como inflamación local, gangrena, enfisema, abscesos pericolexísticos, peritonitis biliar, signos de perforación, etcétera, que pueden estar asociados a cuadros abdominales, en este como un abdomen agudo propio por un cuadro vesicular. Y naturalmente grado 1 leve, que no cumple criterios o 3, ¿no? Pacientes que llegan con leucocitosis leve, con dolor que ya se dio con la analgesia, hay algunos casos de pacientes que vienen con un cálculo impactado, y por más que yo le pase analgesia, el paciente sigue con dolor, pues son pacientes que probablemente deban tener una oportunidad quirúrgica por emergencia y no programar para poder disminuir algunas complicaciones. ¿Listo? Perfecto. Y acá a este punto quería llegar, y es importante este hecho. Este es un estudio que valoró la relación entre la clasificación de Tokio y la severidad de la patología en colestitis aguda. ¿Sí? Hablaron de 217 pacientes, principalmente pacientes de grado 1, un pequeño porcentaje de grado 3, que se sometieron a colestectomía por el cuadro de colestitis aguda, y en aquellos se valoraron algunos ítems importantes. Dentro del laboratorio se valoró PCR, leucocitosis, creatinina, la presencia de hiperbilirrubinemia, la valoración de albúmina, plaquetopenia, etc. Grados de inflamación propio en los estudios de imagen. Y finalmente, luego de someterse a la colestectomía, el cultivo de la bilis como tal y la evaluación fisiopatológica. Eso es importante. Entonces, ¿qué concluye este estudio? Que es muy interesante, que la gravedad, según lo indicado por la guía de Tokio, no se correlacionó con el grado de inflamación de la vesícula. ¿Qué quiere decir? Que histopatológicamente, cuando se analizaron las vesículas clasificadas por cualquiera de los Tokio 1, 2 o 3, no se correlacionaron cuando estos fueron clasificados clínicamente por estos criterios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay pacientes que pueden ser clasificados por un Tokio 2, un Tokio 3, pero que no van a tener manifiesto durante la cirugía cambios fisiopatológicos severos en la parte inflamatoria. Entonces, eso quiere decir que los cuadros de colestitis aguda no solamente deben valorarse por el hecho de que, muy bien, yo lo clasifico como Tokio 1, Tokio 2, Tokio 3, y en base a eso decido, sino también algunas otras manifestaciones clínicas que son importantes. Entonces, ¿los criterios de Tokio nos sirven? Sí. ¿Para clasificar los pacientes? Sí. Pero más allá de eso, finalmente la decisión depende mucho de la valoración clínica que hace in situ, porque cada paciente es distinto a otro. Entonces, es importante tener en consideración eso.
Y este es un diagrama de flujo que hicieron una revisión sistemática de la información de una actualización de la Sociedad Japonesa de Gastroenterología, donde revisó nuevamente en el año 2021 toda la evidencia que había respecto a esto, incluida la guía Tokio y otros estudios, y habla relativamente similar a lo que la guía Tokio valora, ¿no? El hecho de la clasificación por severidad de la colitis aguda, tanto leve, moderada, severa, y la decisión que nosotros debemos de tomar en cada uno de ellos, que lo vamos a ver en un momento, en base a lo que la norma menciona, pero que es muy similar a la guía de Tokio. Sabemos que la evidencia ahora respecto al manejo de uno u otro grado de severidad de colitis aguda no ha cambiado mucho y se sigue manteniendo. Entonces, entra a tallar acá. Punto. ¿Cuál es la piedra angular del tratamiento de un paciente con colitis aguda? Es el antibiótico y el soporte que yo le tengo que dar al paciente. ¿Por qué? Porque es un paciente que llega con dolor intenso. Dolor intenso, muchas veces que no cede con la posición, no cede con la analgesia oral, que muchas veces necesita analgesia endovenosa. Y el indicativo de el inicio de una antibiótico terapia, que es importante, y que según la evidencia lo vamos a ver más adelante, disminuye no solamente el hecho de los cuadros complicados en los grados severos, sino el hecho también de infecciones asociadas, como infección de sitio operatorio, infecciones asociadas en la zona local, dependiendo de los cambios que puedan haber, etc. Ya, entonces, el flujograma es simple y sencillo, no es complicado, y un punto importante que resalta siempre la guía es la valoración en la elección del tratamiento, que en este caso es el quirúrgico, que es la colestectomía laparoscópica, depende puntualmente del estado fisiológico del paciente. Porque en la guía hace una clasificación de algunos criterios de severidad que son importantes evaluar. El índice de Charson, el ASA como tal, algunos grados de severidad importantes asociados a la inestabilidad química o sepsis, etc. Entonces, la situación importante de aquel paciente que va a ir a la colestectomía laparoscópica no solamente depende del grado de severidad, sino también del estado clínico en el cual se encuentra. Es importante tener en cuenta. Entonces, doctor, ¿todos los pacientes que tienen colitis aguda deberían ir a la colestectomía laparoscópica? Sí, todos deberían ir. Con ciertas condiciones, con ciertos criterios, sí, porque es importante saber. Perfecto. Entonces, el grado 1, pacientes que tienen un Tokio 1, deberían ir sí o sí a colestectomía laparoscópica temprana. Hablan de aquellos pacientes que deberían ir a una colestectomía menor a las 72 horas, algunos hablan de hasta una semana. Es importante tener en consideración que estos son criterios que pueden variar, incluso en aquellos pacientes grados Tokio 3, habla de que aquellos que van a ir a colestectomía laparoscópica podemos esperar hasta dentro de las 96 horas, etc., ¿no? Entonces, importa. Entonces, acá hay un acápite importante y necesario. Si yo tengo un paciente con colestitis aguda Tokio 1, ¿debe ir a colestectomía temprana? Sí. La evidencia menciona que todo paciente que se somete a una colestectomía temprana y esté en condiciones va a generar menos complicaciones, menos estancia hospitalaria, menor costo, etc. Entonces, hay criterios que podemos tomar si están dentro de las 72 horas, dicen, está dentro de los 3 días, sí, podemos operarla, si está después de los 3 días, no, mejor hay que disminuir la inflamación, etc. Son criterios que pueden variar entre cada uno. Y justo ello, hay un estudio que valoró el hecho de no las 72 horas, sino en aquellos pacientes que tenían colitis aguda que se sometieron a colestectomía antes de los 7 días y después de los 7 días. Hablan que aquellos pacientes que se someten a colestectomía laparoscópica, a colestectomía como tal, después de los 7 días en un cuadro de colitis aguda, tienen mayor riesgo de tasa de conversión, complicaciones intraoperatorias, hemorragias y complicaciones infecciosas posteriores. Entonces, hay que tener en cuenta y en consideración que no todo paciente que llega a la emergencia debería ir por consultorio. Hay que saber clasificar los casos. Importante. El grado 2, colestectomía urgente, temprano lo más posible, va a depender mucho del estado hemodinámico del paciente, si tiene un ASA adecuado y un índice de Charson adecuado también, que no me pueda generar complicaciones posteriores o que necesiten manejo crítico. Porque el acápite acá en este punto importante es que todo paciente que requiera manejo crítico debe primero estabilizarse, optar por un procedimiento puente y finalmente hacer la colestectomía laparoscópica, como es la indicación para aquellos pacientes que tienen un Tokio 3, grado 3, pacientes que tienen algún grado de disfunción,
deberían ir principalmente a colecistostomía. La evidencia menciona que debería ser percutánea para generar menos invasión. No siempre se puede. La mayoría de los hospitales, en el caso de mi institución, no tenemos colecistostomía percutánea. Muchas veces la tenemos que hacer quirúrgica. O finalmente tomar la decisión, si es que el paciente tiene algún criterio de estabilidad, y se ha estabilizado y tiene una ventana terapéutica que nos puede dar compensado, entramos y hacemos la colecistostomía, si no se puede la laparoscópica abierta, con lo más rápido posible, ¿no? Y finalmente, en aquellos pacientes en donde no se puede hacer la colecistostomía, van a colecistostomía ya como procedimiento puente, pues habla de que debemos esperar un tiempo prudencial para disminuir el cuadro inflamatorio y obviamente mejorar las condiciones del paciente, que pueden esperar hasta 6 semanas posteriores. Listo, el procedimiento importante, la guía lo menciona y la evidencia por reglas lo menciona también, que es la colecistectomía laparoscópica. Técnicas hay muchísimas, las adaptaciones hay monopuerto, tripuerto, la habitual que nosotros hacemos en la mayoría, que es el estándar, son 4 puertos, americana, francesa, pero laparoscópica. Laparoscópica importante por el hecho no solo el beneficio de la recuperación del paciente, sino el menor riesgo de las infecciones también asociadas. La menor generación del dolor, el paciente tiene una rehabilitación un poquito más rápida. Entonces, la idea de la cirugía como tal, en este tipo de patología, es que el paciente se recupere mucho más rápido a la sociedad, ¿no? Es importante. Y sobre todo, importante, y esto lo traigo a tallar acá, este es un pacientito que se operó un colega, muy importante, que vino con dolor. ¿Cuánto? 24 horas. Ningún cuadro de dispepsia previa, como único antecedente, diabetes mellitus. Fue una colegitis alitiásica y, como pueden ver en la imagen, gangrenada como tal, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que si probable haya y al ingreso cumplía un Tokio 2, ¿no? Por algunos exámenes en el límite. Entonces, tener en cuenta que las complicaciones asociadas al cuadro de colitis aguda no siempre van relacionadas con la severidad. Hay pacientes que pueden tener un cuadro de colitis leve, sin gangrena, clasificados como Tokio 3, así como hay Tokio 1 que puede tener un cuadro de colitis gangrena. Entonces es importante tener en cuenta y valorar toda la clínica. ¿Listo? Perfecto. Entonces, como mencionaba, la piedra angular, soporte, antibiótico terapia y finalmente el tratamiento quirúrgico que hay que decidir. Es importante, la antibiótico terapia tiene que ver mucho con el hecho de que las guías de Tokio valoraron estudios donde se hicieron cultivos de la secreción biliar, en donde sabemos por mucho que el patógeno con mayor frecuencia es el E. coli. Y la mayoría de los cortes que nosotros podemos valorar, y vamos a revisar un estudio más adelante sobre un perfil microbiológico que se hizo acá también, un estudio en Perú, mucho es E. coli el patógeno mucho más frecuente, ¿no? Entonces, importante considerar ítems y puntos en el tratamiento antibiótico. 1, antibiótico profilaxis, principal, 1. 2, corta extendida. Y 3, si hay necesidad de dar tratamiento después de la cirugía. Entonces, son ítems importantes que hay que tener en cuenta. La guía menciona que para el tipo de patógenos, principalmente E. coli, pero podemos tener Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, Streptococcus, anaerobios, Enterococcus, etc. Infinidad. Pero para las más frecuentes, hay terapias que pueden estar relacionadas. Principalmente hablamos de cefalosporinas o terapias principalmente por penicilinas. Va a depender mucho del perfil epidemiológico. Hay que tener en cuenta que en Europa tenemos un poquito más de frecuencia de bacterias BLES o productores de carbapenemasas. Entonces la terapia ahí puede variar un poco, pero si hablamos en nuestro medio, todavía podemos tener a la mano este tipo de antibióticos que podemos utilizarlo. Lo más común, cefazolina, ceftriaxona, amoxicilina ácido clavulámico, piperazina tazobactam, ampicilva, etc. Algunos carbapenem que podemos también tener a la mano, sobre todo en estados severos, pero la mayoría va a depender puntualmente del estado clínico del paciente y mucho del perfil, y resalta la guía ahí, mucho el perfil microbiológico de la institución. Entonces hay que tener en cuenta y en consideración eso, y es importante tenerlo a la mano. Entonces, si hablamos de un paciente que viene
con dolor de 2 días, febril, y que no tiene la posibilidad de ir inmediatamente al hospital, pues si lo podemos ver en la posta, en el centro de atención primaria, iniciarle un antibiótico terapia que podemos tener a la mano, cefuroxima, cefalexina, alguna cefalosporina, que es lo más común que tenemos a la mano, hasta que ese paciente pueda ser valorado, porque es importante el momento de inicio de la antibioterapia. Así como en sepsis la hora de oro es importante, sobre todo para el inicio del antibiótico, en colestitis aguda habla de que debe ser importante en el hecho de una vez la sospecha diagnóstica o diagnóstico de colestitis aguda, iniciarlo 6 horas desde indicado o establecido el diagnóstico. ¿Listo? Importante. Entonces, en ese punto, como les mencionaba, había 3 cosas, ¿no? Antibiótico profilaxis, todos los pacientes con colestitis aguda deben ir a antibiótico terapia. 2, debe ser única, múltiple, extendida. 3, es suficiente o es importante extender el tratamiento antibiótico después del procedimiento. Entonces, hay que tener en consideración esto y es importante. Primero, la antibiótico profilaxis sí es importante, sobre todo porque cumple un rol importante, no solamente en la colestitis aguda, sino en la mayoría de las patologías, infecciones intraabdominales o cirugías de pared, que es la disminución de la infección de sitio operatorio. La evidencia menciona que sí es importante y debe empezar. Alternativas hay un montón. En Europa usan amoxicilina ciclovolámico, nosotros acá en Perú utilizamos cefalosporinas de primera, de segunda, hasta de tercera generación, que son las más comunes. Es indistinto, la recomendación va a depender mucho del protocolo de cada institución y obviamente del perfil microbiológico. Segundo, dosis única o múltiple de antibiótico profilaxis. ¿Qué quiere decir? Damos una dosis en el momento y de ahí hay que extenderla durante el procedimiento con otro antibiótico. La evidencia menciona que con dosis única o con dosis múltiple no hay diferencia en complicaciones infecciosas posteriores. Así que, si es dosis única, la evidencia lo respalda. Y tercero, es importante la extensión del tratamiento posterior al procedimiento. La guía de Tokio menciona que una vez determinado y realizado el procedimiento de colestectomía, la evidencia indica que ya no es indicativo de continuar antibiótico como tratamiento, excepto en algunos casos puntuales específicos. Aquellos pacientes en donde haya habido complicaciones, ¿cómo le puedo decir? Puntuales y específicas, como por ejemplo, colestitis gangrenosa, enfisемatosa, perforación, necrosis, abscesos perivesiculares, peritonitis biliares, creo que son situaciones que todos podemos entender que necesitan un tratamiento, ya no solamente profiláctico, sino extendido. Pero si hablamos de una colestitis aguda común, que no ha tenido ese tipo de casos, pues habla la evidencia de que no es necesario hacer la extensión del tratamiento posterior, porque con el procedimiento, una vez controlado el foco, ya no se supone que ya se limitó la extensión como tal de los patógenos. Y esto es importante tener en cuenta. Listo, y acá entra un punto importante. Entonces, sabemos que en Europa, en otros países desarrollados, tenemos mucho riesgo de patógenos BLE y productores de carbapenimato. Entonces es importante tener en cuenta que en nuestro medio también son importantes. Entonces ahí cae el hecho. Este es un estudio que se hizo de un perfil microbiológico de infecciones intraabdominales en el Hospital Amenara. Se hizo un estudio prospectivo durante 1 año. Acá podemos ver en la tabla inferior del lado izquierdo la localización de la mayoría de las infecciones intraabdominales, las clasificadas en infecciones biliares y no biliares, y podemos ver que hay un porcentaje no despreciable de, pues, sobre todo E. coli, Klebsiella, BLE, ¿no? Entonces, hablamos de que probablemente la mayoría de los antibióticos que nosotros utilizamos, como son las cefalosporinas o las penicilinas como tal, no son muy útiles para ello. Entonces, hay que valorar el hecho de que es importante que tengamos en cuenta que el uso del antibiótico y el protocolo que nosotros tengamos en cuenta puede variar y va a depender mucho del perfil microbiológico de cada una de las instituciones. Por ejemplo, en el Hospital de Vitacura utilizamos mucho cefalosporina de tercera generación, porque nosotros sabemos que en la mayoría de los barridos que se han hecho de patógenos asociados a infecciones intraabdominales, pues son sensibles a este tipo de antibióticos. Entonces, es un hábito, ¿no? Entonces, eso puede variar dependiendo de cada institución. Es importante tener en cuenta que los datos nacionales y sobre todo locales son importantes y fundamentales. No solamente es paciente viene con el sino hay muchos factores en que pueden estar influenciados. Y creo que para terminar, creo que con eso ya terminamos, importante a considerar algo
que quiero acotar acá, que es importante para mí, es el hecho de que si yo tengo un paciente con patología litiásica que viene por dolor repetido, pues es una obligación del médico que lo recibe, indistintamente del nivel de la institución, derivarlo con el especialista que corresponde. ¿Por qué? Porque esto reduce mucho los costos y las complicaciones que podemos tener en algunos casos, ¿no? Complicaciones que pueden estar asociadas a la litiasis, pancreatitis, coledocolitiasis, colangitis, abscesos hepáticos, cuadros de sepsis complicadas, etcétera, 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 que no solamente están relacionadas con la evaluación, con las complicaciones clínicas que pueda tener el paciente, sino con las complicaciones quirúrgicas, que donde la evidencia menciona que aquellos pacientes que tienen mucho mayor riesgo de criterios de severidad imagenológica, clínica, etcétera, tienen mayor riesgo de complicaciones intraoperatorias que pueden estar asociadas a lesión de biliar, a sangrado, hepático, etcétera. Mil cosas que podemos tener en cuenta. Entonces es importante prevenir. ¿Cómo hacer la prevención? Este estudio es muy importante y lo traje a acotación por el hecho de que hablaba de que la admisión primaria, compararon la admisión primaria en aquellos pacientes que tuvieron colegitis aguda y se operaron para colecistectomía laparoscópica, que fueron admitidos en un tópico de medicina y en un tópico de cirugía. Importantísimo. Y acá hay que recordar. La diferencia puntual. Todos podrán decir, ¿no? Aquellos pacientes que vinieron al tópico de cirugía y fueron evaluados directamente por el profesional, pues tuvieron menos complicaciones, menos ítems en contra, sí, efectivamente. Aquellos pacientes que fueron admitidos principalmente en un servicio quirúrgico, tuvieron menos complicaciones asociadas a necrosis, absceso, perforación y gangrena. Entonces, no solamente es el hecho de que todo cólico debería manejarse por medicina, porque tenemos una norma, porque la costumbre nos lo dice así. No, tenemos que tener una política sobre ese cambio del hecho de que si tenemos un paciente con sospecha o con antecedente de litiasis vesicular y viene por un cuadro agudo, debería ser siempre, si no se puede inmediatamente ser derivado al tópico de emergencia, tener al menos una evaluación por el profesional cuando es admitido, aunque sea en medicina. Pero tener la evaluación. Y esto obviamente nos trae acotación de que podríamos tener menos riesgo de complicaciones intraoperatoria y postoperatoria. ¿Sí? Entonces es importante, no solamente con la estancia, con el hecho, sino también con el indicio de que si un paciente va a un servicio en donde no se le hace la evaluación por el especialista, el retraso también para el procedimiento que necesite es mucho mayor. Pues hay que tener en cuenta eso y es importante y por eso lo traigo a acotación, ¿no? Mayor tiempo para la colecistectomía en aquellos pacientes que fueron admitidos en medicina y mayor necrosis, perforación y gangrena de vesícula biliar en aquellos también que fueron sometidos o admitidos en medicina, lo que retrasó probablemente el diagnóstico. Y esto pasa en la mayoría de las instituciones públicas por el hecho de que hay que pedir los exámenes, la ecografía y probablemente la evaluación se retrase. Entonces hay que tener en consideración esto y es importante. Entonces, evitemos las complicaciones asociadas a la colestitis aguda. Acá podemos ver un hidrocolecisto a la mano derecha, una vesícula necrosada como tal, gangrenosa, en una cirugía también. O el hecho de que aquellos pacientes que puedan retrasarse también en las valoraciones por consulta externa, el hecho de que los cuadros litiásicos puedan avanzar a severidad y traernos complicaciones posteriores. Creo que con eso termino. Muchas gracias. Bien, doctor Ruiz, agradecemos por su participación. Tenemos una pregunta por parte del auditorio. ¿Qué factores se consideran para decidir entre una colecistectomía de urgencia y un manejo conservador en pacientes con colecistitis? Importante. Yo creo que en ese punto es importante la evaluación clínica. La evaluación clínica y algunos cambios que puedan generar. Las guías de toque nos sirven para fundamentalmente guiar el manejo que podemos tener en estos cuadros de colegitis aguda. Pues, si tenemos una evidencia de un paciente con dolor que viene, que es lo clásico y lo típico en las urgencias, pues debemos tener al menos una evaluación, no solamente clínica, sino imagenológica y laboratorial. Exámenes básicos y puntuales. ¿Qué necesito? Un hemograma, un PCR, que no nos toma mucho tiempo, y una ecografía.
Creo que esos criterios importantes son fundamentales para poder establecer si un paciente necesita una colestectomía de urgencia o no. Entonces, ahí entra a tallar lo que les mencionaba. Los criterios tienen un doble filo. Si yo dentro de la clasificación encuentro un paciente, por así decirlo, con una vesícula distendida, pero una pared en 3 milímetros, no edema perivesicular, pero un cálculo de 23 milímetros impactado en bacinete, un hemograma en 14.000, probablemente entra dentro del criterio en Tokio 1 y la colecistectomía, si no se puede hacer de urgencias, le tiene que estar programada y próxima. Probablemente la mayoría de esos pacientes van a ir a casa. Pero hay que tener en cuenta ese criterio. Si hablamos de un paciente con ese cálculo impactado y una distensión de la vesícula, lo más probable es que ese cálculo no se vaya a movilizar. Entonces, por ejemplo, ese es un paciente que no cumple un criterio, pero que necesita cirugía. Y los casos típicos y clásicos, ¿no? Aquellos pacientes que tienen una ecografía con cambios perivesiculares, pared engrosada, edematizada, múltiples cálculos, un hemograma que sobrepasa el lecho, que no llega probablemente quizás hasta los 18.000, pero que se encuentra entre 15.000 y 16.000 con un Murphy muy marcado, pues definitivamente es un paciente que necesita tratamiento quirúrgico inmediato. Entonces, muchas veces depende del criterio, y aun cuando tenemos las guías a la mano, he visto y he sido testigo, porque he hecho mi residencia aquí en Lima, hay muchos colegas y muchos cirujanos, no solamente en Lima, sino en provincia, en que difieren mucho el tratamiento de la colecistectomía por el hecho de que no cumplen un criterio de severidad. Hay que tener en cuenta, la severidad como tal es un criterio en papel, de clasificación, que no siempre nos va a dar la designación de un tratamiento. Mucho depende de la evaluación clínica y obviamente de decisión propia del cirujano. Entonces, ahí puede variar, entre los casos clásicos hasta algunas evaluaciones puntuales que pueden determinarse. Muy amable, doctor Ruiz, por su ponencia. Agradecemos por parte del Consejo Regional 7 de Piura la gestión 2022-2024 por su participación, doctor. Muchas gracias a los organizadores y nos vemos.